Seguimos la agenda nacional, la agenda internacional y lo hacemos con el mejor analista, Daniel Montoya. Milagros Santillán te saluda, muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Buen día. Buen día y mira, la verdad que estamos bendecidos por el buen tiempo y después, bueno, ustedes esas cortinas musicales que ponen, ahí vi, escuché The Pretenders, muy bueno, empezaron muy bien. Ay, me encanta esa cultura musical de Daniel. Bueno, Daniel, quisiéramos primero, o quisiera en este caso comenzar con, bueno, ya que estás en Córdoba, el epicentro hoy por hoy del foco epidemiológico, preguntarte cómo está la situación con la Delta, ¿no? Con esta variante que está encendiendo las alarmas a nivel mundial. ¿Cómo está hoy la situación? Yo, mirá, viví bastante de adentro acá, si bien vengo siempre esporádicamente, vuelvo a Buenos Aires, pero he vivido las dos etapas de acá en Córdoba, sobre todo el primer cierre más duro, donde la verdad es que acá, bueno, se respetó muchísimo, pero bueno, después hubo una posición, yo te diría, de tipo como aquel árbitro del fútbol, la Molina, que era famoso por el siga-siga. Bueno, hubo una postura pasiva del gobierno provincial, no te diría negacionista, pero sí directamente de no aludir al tema. En la comunicación del propio gobernador uno veía que directamente las menciones al tema estaban ausentes. Así que bueno, ya te digo, Córdoba tuvo una etapa muy tranquila con esto, donde al principio, como te decía yo, el año pasado se respetaron bastante las cosas. Al principio vos veías muchos controles policiales en la calle, estaba todo muy controlado y bueno, pasaron de eso a una posición de mucha pasividad, donde directamente el tema fue dejado de lado, no lo veías inclusive en toda la comunicación gubernamental, no veías el tema instalado, sobre todo aquello que los expertos en comunicación política insisten con ese tema de la cultura del riesgo, de instalar la idea de riesgo en la sociedad. Bueno, eso desapareció totalmente y bueno, hoy te encontrás con esta situación donde después de meses de haber negado esto, de haberlo ignorado más bien que negado al tema del coronavirus, bueno, pasás esta situación donde en un momento, hace unos 2 meses atrás, que también coincidió con mi estadía acá, en la provincia y la ciudad de Córdoba en particular, estaban explotadas. En ese momento uno veía que ya la situación en el AMBA estaba más relajada, y los indicadores acá en la provincia, ya te digo, tenías prácticamente todos los hospitales públicos saturados, y por supuesto ausencia de controles de todo tipo. Por ejemplo, estos seguimientos que hacen, uno ve en el área metropolitana estos seguimientos que hacen del tema de turistas, los hoteles que se dispusieron en su momento con la gente que iba y venía. Bueno, eso lo veía uno totalmente ausente, siendo Córdoba una provincia que tiene mucha circulación, no solo de turistas habitualmente, de gente que entra y sale por motivos de turismo, porque es un destino más en esta situación, teniendo encerrado prácticamente la circulación aérea. El turismo internacional hoy está muy complicado, lo están haciendo solamente, uno está viendo estos casos muy marginales, hoy es bastante dificultoso salir, el que lo hace con riesgo. Entonces se han fortalecido mucho estos destinos nacionales, entonces sea por turismo y después tiene mucha circulación natural, que por ser Córdoba obviamente un enclave productivo importante, donde uno está viendo camiones que entran, llegan de Brasil, por ejemplo, muchísimo. Y bueno, ya te digo, tenemos esta situación hoy donde hubo justamente un brote, esto por supuesto es bastante conocido, de que un residente, en realidad es un extranjero, pero residente en Córdoba, que no se allanó a hacer ningún tipo de cuarentena después de su viaje, por supuesto en forma muy irresponsable, que por supuesto, ojo, uno cuando dice, por eso vuelvo a lo que te decía del gobierno, ante una postura de pasividad del gobierno, de ninguna forma yo creo que se puede hablar solamente de irresponsabilidad de los que tienen este tipo de comportamientos, por supuesto,
de tanto riesgo, sino también el hecho de que el gobierno ha dejado, con esta postura la Molina de siga, ha dejado que las cosas corrieran, y bueno, hoy se desayuna Milagros con esta realidad, por supuesto, de que uno todavía hoy están hablando de 30 personas, o sea, un brote, por supuesto, no demasiado grande, pero por supuesto en los próximos días esto se va a ver. Vemos la propagación, pues estábamos hablando de una cepa que tiene un nivel de contagio y de velocidad de contagio muy superior a la cepa tradicional, así que esto lo vamos a ver en pocos días por ahí, que en una de esos 27 se convierten en otro número. Daniel, bueno, hay nuevos confinamientos en China, hay también de alguna manera una preocupación, como decíamos al inicio, por esta variante Delta, y también esto de el pasaporte sanitario, ¿no? En todo lo que es Europa, una nueva visión de un mundo que se debe seguir moviendo. ¿Cómo está hoy la situación ante la preocupación del Delta y sobre todo los movimientos de gente y en la economía? Bueno, ahí Milagros vimos de entrada cómo la verdad es que el coronavirus le ha planteado un gran desafío a la sociedad y sobre todo a Occidente en general. O sea, esto veíamos, creo que lo hemos conversado en varias oportunidades, cómo los países orientales no tuvieron demasiado problema para acomodarse a esto, inclusive fueron los que salieron más rápido, con economía recuperándose muy velozmente, lo vimos en el caso de Corea, ni hablar de China, porque ellos tienen una cultura que además, por un tema de valores tradicionales, donde obviamente el tema de los valores sociales, bueno, lo vemos ahí en Japón, por ejemplo, que teniendo muy bajos índices de vacunación, acá una de las cosas que se debatía y que cargaban mucho las tintas era con el tema de los atrasos en la vacunación. Bueno, la verdad es que Japón empezó a vacunar mucho más tarde que Argentina, pero uno veía que los contagios, ni hablar las muertes, prácticamente son contadas con los dedos de la mano. ¿De qué te está hablando eso? De una cultura, obviamente, donde hay un respeto a la existencia del otro, y después además una cultura donde ellos han estado acostumbrados prácticamente los últimos 20 años. Uno cuando habla de COVID, este COVID es 19, ha habido otros anteriores, han tenido algunos brotes lo vimos en su oportunidad con el tema del MERS, del SARS, y todos estos brotes que hubo en Oriente, donde ellos prácticamente hay una cultura instalada, por ejemplo, con un tema central que es el uso del barbijo. Uno ve en cualquier tren de Japón, de China, de cualquier país oriental, donde eso tradicionalmente ellos usan, inclusive hasta en el extranjero. Uno cuando ve orientales en cualquier medio de transporte en Estados Unidos, uno los ve que ellos andan con barbijos, como que tienen una cultura donde ellos están habituados a eso. Bueno, esto en Occidente hizo estragos, porque ¿qué pasa? Las poblaciones, se sabe, las menos afectadas, las poblaciones de menor riesgo, el grupo etario de menor riesgo con el tema del coronavirus son los jóvenes. Y fíjate que es donde más problemas están teniendo cuando vos estabas hablando de estos certificados sanitarios. Fíjate todos los disturbios que está habiendo en Francia. En Alemania están muy ligados, y acá mismo empezamos hablando de Córdoba, bueno, Buenos Aires en particular, uno está viendo cómo se van reproduciendo las noticias que hablan, por supuesto, de obviamente los grupos etarios más jóvenes, sobre todo. Uno ve las estadísticas, no mienten en eso, o sea, las poblaciones menores a 30 años generalmente tienen obviamente una mucho menor tasa de hospitalización que las poblaciones mayores, y ni hablar en el caso de muertes, prácticamente los grupos de riesgo son los de mayores de 60, 70 años, y en el caso de los jóvenes prácticamente son muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está ocurriendo, uno lo está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una asociación muy directa entre los niveles de vacunación, ya no saben qué hacer. Uno está viendo las noticias, les están ofreciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, $100, pagarles por vacunarse, y directamente muchos igualmente no lo hacen. Acá mismo está ocurriendo. Los indicadores, muchos jóvenes
no van a vacunarse o sacan el turno y no van. Y después, ni hablar, en Estados Unidos uno ve el mapa de vacunación, hay algunos estados, sobre todo porque esto también obviamente toca el tema político, los estados que han estado más propensos en la elección pasada a votar a los republicanos y en particular a Trump, uno está viendo que en esos estados los niveles de vacunación son mucho más bajos. Así que tenés, ya te digo, una suerte, yo te diría, de rebelión, que obviamente está asociado con ciertas pautas culturales propias de Occidente, y por supuesto siempre por ahí el malestar social y económico que mete la cola en estos temas, y donde por ahí yo creo que este tema de la vacunación no hace más que caja de resonancia de problemáticas mucho más profundas que, por ejemplo, en el caso de Europa uno lo veía que venían ocurriendo acontecimientos que previos a este tema de la pandemia y que tenían que ver con el levantamiento de ciertos grupos y franjas etarias que tienen mucho que ver con jóvenes que sufren el problema del empleo, de la caída de los ingresos, esto que le llaman, por ejemplo, en Europa los 1000euristas, justamente son todas las poblaciones jóvenes, los jóvenes que tienen su primer trabajo y que tienen ingresos que por supuesto uno por aquí le suena fuerte por el hecho de que acá en Argentina en este momento estamos en una crisis profundísima económica, pero bueno, ellos prácticamente, inclusive yo te diría que esa referencia del 1000eurismo en este momento quizás en Europa yo creo que ni es eso, quizás se haya convertido en una cultura del 500eurismo, 800eurismo, que por supuesto muchos jóvenes de estos países como Argentina por ahí se están yendo a trabajar por la falta de posibilidades que tienen acá, pero obviamente que hay un malestar visible, y yo creo que en el hecho, este comportamiento que tienen, esta actitud hacia la campaña de vacunación, está muy ligado a conflictos sociales y de raíz obviamente económica y social y de discriminación y problemas que está sufriendo sobre todo los países occidentales, yo te diría desde hace por lo menos 2 décadas. Dijiste algo muy interesante y hablaste de caja de resonancia, de cuestiones estructurales y económicas. Y hoy estamos planteando, o se está planteando en la Argentina, un calendario electoral 2021. En este sentido, ¿cuál pensás que es el efecto que está teniendo esta elección próxima en la economía? Se habla de escalada inflacionaria, bueno, allí el foco en el gobierno en algunas políticas que tengan que ver con salarios. ¿Cuál es el efecto que se está viendo a mediano plazo de estas elecciones? Bueno, vos ves, hay un hecho de milagro. Arranquemos, por ejemplo, fíjate con la conformación de listas. Eso te está denotando un poco las candidaturas. Mira, si por ejemplo empezamos por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, fíjate las figuras que están dando vuelta. La lista que encabeza María Eugenia Vidal, su escolta es un economista, Martín Tetaz, que está todo el día hablando en los medios de temas económicos, de este tema de crisis, y bueno, y su rival en la interna es Ricardo López Murphy. Por supuesto, una figura economista tradicional, un poco perdido por ahí de vista en los últimos años, pero que hace mucho hincapié y énfasis en estos temas. Y después vemos la proliferación de outsiders y de figuras inclusive que hasta tocan lo cómico, en el sentido de que son panelistas, artistas, inclusive hasta había algún payaso en alguna lista. Eso te está hablando de alguna forma de la crisis de la representación política, que obviamente no es de hoy, pero sí toda esta crisis generada por la pandemia ha sido un golpe en general, yo te diría, para todos los oficialismos a nivel internacional, pero para la clase política en particular. Y bueno, Argentina este tema lo agarró, quizás como no ocurrió en otros países, que ha sido un golpe en todos lados, pero nosotros nos agarró. Imagínate que en el medio de esto
estábamos hablando de ir a una renegociación de las deudas con los acreedores privados. Ahora estamos en medio, se hizo ese proceso en más de un año, después se abordó, ahora que está recién en proceso, el tema que hoy ha sido noticia, este tema del Fondo Monetario con la asignación de estos derechos de giro. Así que, a ver, todo esto, un poco lo que te decía yo, lo que se ha configurado, se está configurando es una elección, que la propia selección de figuras, de candidatos, donde por ahí, por supuesto, la referencia más importante en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, sí, seguro es el caso de Facundo Manes, que es una figura emergente, uno podría decir un outsider, y fíjate, invitado por un partido político centenario que ha invitado una figura que emergente de la carrera de médico, de todo este tema con esta ola que hay con alrededor de las neurociencias. Pero lo que te digo yo como síntoma, hablábamos de caja de resonancia, lo que te está hablando esto es de la situación de crisis prácticamente terminal, del agotamiento que ha tenido la clase política, donde ves que prácticamente todas las figuras ligadas a los grandes nombres de la clase política están directamente, ni siquiera ocultos detrás de estos nombres de outsiders. Fíjate que no está el apellido Macri en ninguna lista, no está el apellido Kirchner en ninguna lista. Sergio Massa, por primera vez después de 18 años, por primera vez no participa de una elección, es algo prácticamente inédito. No está Daniel Scioli, o sea, no hay ningún apellido de los que tradicionalmente han colonizado las listas. Felipe Solá prácticamente ha participado en todos los últimos procesos electorales desde hace muchos años en diferentes espacios políticos. O sea, no están ninguno de los apellidos tradicionales. Uno ve cómo las listas están prácticamente copadas por personajes ignotos, algunos panelistas de las redes sociales, como este caso de una figura nueva que está muy popular en las redes sociales, Franco Rinaldi, que está en la lista de Ricardo López Murphy. O sea, eso lo que te está denotando es una ola que ya la vivimos en el 2001, en aquel momento se hablaba de un personaje de tiras, de historietas, que era Clemente. Bueno, en ese momento se hablaba de Clemente. Bueno, la política hoy, debido a la crisis profundísima, no solo la generada por la pandemia, sino la que prácticamente nos tiene estancados a Argentina desde hace una década, y más en una perspectiva a mediano plazo, yo te diría 3 décadas o 4. Bueno, lo que te está haciendo de caja de resonancia es prácticamente esto, donde ves las listas que bordean en muchos casos lo payasesco. Así que bueno, eso, Milagros, te diría que es el principal síntoma, la principal evidencia de que estamos en un proceso prácticamente de carácter terminal. Daniel, como siempre, impecable, un placer tu análisis y bueno, como siempre, hasta el próximo diálogo. Muchas gracias. Gracias, Milagros, que tengan muy buen día. Igualmente, lo escuchábamos entonces al analista político internacional Daniel Montoya.